A partir de este momento, nuestro tema del día, la pregunta hoy para todos en esta mañana de miércoles 15 de agosto de 2018. ¿Qué hacer para evitar que los niños caigan en juegos que puedan trastornarlos? Esta pregunta a propósito del caso de la última semana de una niña de 9 años supuestamente poseída por un espíritu luego de hacer parte de un juego escolar conocido como Charlie Charlie en el barrio Bajo Tenerife de la capital de los zulenses. Por eso, nuestra pregunta del día, ¿qué hacer para evitar que los niños caigan en juegos que puedan trastornarlos? Saludo a esta hora de la mañana a la psicóloga Maritza Rocío López, es además columnista del diario La Nación. Psicóloga Maritza Rocío, gracias por estar en Entérate, muy buenos días. Muchas gracias, Jesús Antonio, por esta invitación y un saludo cordial para todos los fieles televidentes. Psicóloga, ¿qué piensa usted, qué análisis ha hecho del caso de la niña de 9 años supuestamente poseída por un espíritu en el barrio Bajo Tenerife de Neiva? Pues esta es una situación que es el resultado de muchas cosas. Está la influencia psicológica, estos juegos esotéricos que terminan siendo en apariencia inofensivos, resultan muy fuertes a nivel emocional y mental, por cuanto tienen una influencia en el comportamiento humano y se puede generar un pánico colectivo, una histeria colectiva, porque es tanta la influencia y la credibilidad en lo que sucede alrededor de este tipo de juegos y esta invocación de espíritus, pues que obviamente se afecta no solamente la dinámica familiar, sino la salud mental de las personas que están implicadas en este tipo de actividades. Claramente no es un espíritu. No, es más la influencia. Lo que pasa es que depende de la óptica que usted la ve. Si uno la mira desde diferentes ángulos, algunos podrán decir es la invocación de espíritus malignos o es la invocación de un espíritu de alguien conocido o alguien muerto para dar respuesta a todas las inquietudes que se tengan. Otros pueden decir que es una manifestación del mal o del maligno o del diablo. Depende desde la óptica que se le mire. Aquí lo importante es entender que es un juego altamente riesgoso dado el grado de vulnerabilidad emocional y mental de los niños y adolescentes que todavía no comprenden la magnitud o los riesgos asociados a este tipo de juegos. De ahí la importancia que se conozca, que los padres hablen con los hijos sobre este tema y que se reciba obviamente pues una asesoría profesional dependiendo de la situación a la que se llegue. Psicóloga, y este juego del Charlie Charlie que se ha popularizado en las instituciones educativas, ¿cómo controlarlo? Hay que establecer mecanismos al interior del hogar basados en la comunicación, en el seguimiento permanente de los padres. Lamentablemente nuestros niños están quedando solos mucho tiempo en casa, en las redes sociales, en la internet y muchas veces también se desconocen las prácticas cotidianas de nuestros hijos, esos juegos que realizan, las amistades con las que andan. Entonces, cuando yo hablo con mis hijos, me siento y dialogo al interior del hogar de lo que significa ese juego, del por qué se está jugando ese tipo de juegos, de los riesgos que conlleva para su salud mental, pues seguramente vamos a poder prevenir. Igualmente hay que hacer un aprovechamiento del tiempo libre, ocupar digamos esas horas no académicas en el desarrollo de actividades que enriquezcan y alimenten la parte intelectual también, la lectura, el juego, el deporte, la recreación, el acceso a información que realmente construya y genere el desarrollo de un pensamiento más crítico para poder comprender no solamente la realidad, sino para poder comprender las implicaciones de sus propios actos. Obviamente que estamos ante un trastorno porque una niña hizo parte de un juego escolar, pero ¿por qué llama tanto la atención ese tipo de historias e inmediatamente es asociada a espíritus? Psicóloga, lo digo porque el día en que La Otra Ciudad, el programa de Albatros Moro, que emitió esta historia, pues las redes sociales estuvieron colapsadas y hubo muchísima gente entretenida viendo este programa. Claro, Jesús Antonio, lo que pasa es que todo lo que sea oculto,
todo lo que se salga de la comprensión más inmediata de la razón humana, pues genera curiosidad y de alguna manera algo de morbosidad entre las personas. Entonces es lógico que la gente se sienta atraída hacia esas noticias porque es algo desconocido que uno quiere mirar, aprender o conocer acerca de esa realidad, que muchas veces uno no quiere que llegue a sus hogares, pero cuando otras personas la están pasando, pues uno, pues lo más fácil es mirar y a veces o se convierte en un tema de análisis y de estudio, o se convierte en un tema de burla por parte de algunos. Entonces, nada más en los comentarios que uno veía que hacían algunas personas, algunos muy respetuosos, muy apegados a la parte espiritual y el deseo de que esta familia, de que esta niña recibiera orientación religiosa, que se le hiciera un proceso de exorcismo, bueno, y todas las buenas intenciones que hay para liberarla del sufrimiento que estaba padeciendo, no solamente ella, sino el desgaste emocional para la familia. También se encontraban comentarios burlescos. Entonces, es la realidad, es el ser humano el que es así, y siempre va a existir, no solamente con esta noticia, todo lo que genere morbo, lo que genere sangre, lo que genere violencia, llama la atención. Lo ideal es que los comentarios que se hagan o las situaciones que se entretejen alrededor de esta situación lleven más a la construcción o la reconstrucción de ese tejido social y de esas relaciones al interior del hogar para que estos niños no continúen con estas prácticas cotidianas. ¿Somos una sociedad morbosa, psicóloga? En parte sí, o dígame si no llama la atención una herida, si no llama la atención una estadística de un muerto. La morbosidad está asociada a la curiosidad, al deseo de saber y conocer, y al deseo de no estar implicado en esa situación, pero sí como que yo me asomo para ver qué sintió esa persona. Entonces se cayó alguien, se cayó, es como que se le dolió, se raspó, más que ayudarla en una manera inmediata, ¿no? Entonces, pero eso no significa que seamos malas personas, ni que seamos malos seres humanos, es la naturaleza del ser, es la naturaleza de la persona y hay que entenderlo y hay que sencillamente orientar frente a una situación que es cotidiana y que no solamente desde ahorita que se viene presentando. Desde el año 2004 hemos venido registrando en los medios de comunicación este tipo de hechos. Entonces es educar a la comunidad y recibir orientación por parte de profesionales expertos y por supuesto acudir a una terapia si es necesario a nivel psicológico o psiquiátrico para solventar y superar esta situación. ¿Y morbosidad está asociada a doble moral? No. ¿O no necesariamente? No, Lo no digo porque necesariamente. usted acaba de decir que pues, a la gente le encanta ver esta clase de historias, pero mientras no sea el protagonista. Otra cosa diferente es cuando la persona sea la protagonista, ya no quisiera estar en el papel de esa persona. Claro, visto desde esa manera sí, y no solamente eso se hace evidente en este tipo de casos. Fíjese, cuando alguien es atracado en la calle, nadie hace nada. Obviamente pues uno entiende, el deseo de supervivencia, el deseo de autoprotección, pues me vale más retirarme, pero no estamos reaccionando contra el dolor y las necesidades del otro. Entonces se da que se graba el video, se cuelga en las redes sociales, la fotografía, pero realmente que haya un auxilio o un respeto a la situación del otro, eso se ha perdido bastante. Pero es porque estamos en permanente bombardeo de información de tipo, lo que uno comúnmente llama amarillista, noticias violentas, noticias de personas, escenas ensangrentadas, actos violentos que van generando una insensibilidad y una reacción de pasividad frente a un nuevo caso que se presente. 6:50 minutos, nuestro tema del día hoy en Entérate. ¿Qué hacer para evitar que los niños caigan en juegos que puedan trastornarlos? Este hecho a propósito del caso reciente de una menor de 9 años de edad que terminó trastornada luego de
hacer parte de un juego escolar llamado Charlie Charlie. Vamos a las calles de Neiva. ¿Qué dice la gente? ¿Qué es lo primero que se le viene a la cabeza cuando se le pregunta por estos juegos que terminan trastornando a nuestros niños? Aquí hay opiniones. Es ponerlo, digamos, obviamente a estudiar, y aparte del estudio, digamos, inducirlo a que practique algún tipo de deporte, que es algo sano para ellos y muy recreativo. Pues primero la atención de los padres, el seguimiento permanente que los padres deben hacerle a sus hijos, de saber en qué están haciendo, cuáles son sus amistades, conocer cuáles son todas sus actividades, y también el acceso que tengan a los medios actuales como las tabletas, los celulares, en la web. Pues como padres, buscarles su buena distracción, estar muy pendiente de ellos, porque yo sí sé de una familia que le sucedió eso, pero para no ir tan lejos, estar muy pendiente de los hijos, es lo único que tiene uno que hacer. Más cuidado de los padres de familia, porque ellos son los netos responsables, los dejan mucho tiempo libre. Las malas compañías también, es que si los papás están pendientes de sus hijos, saben con quién anda, qué están haciendo y todo. ¿A qué horas llegan? ¿Con quién andaba? Porque yo también tuve mis hijos y también era, mejor dicho, ahí yo me ponía pilas. Aunque dijeran que era intensa, pero vea, tengo buenos hijos, bendito Dios, por eso. Hoy día están a rienda suelta y esos son los problemas. Los padres deben tener más control sobre los hijos, verdaderamente mirar en dónde está. Y también mirar que los jóvenes de hoy en día, con esta modernización, de esta globalización nueva de las familias y todo, los niños, los padres poco comparten con los niños, entonces en los momentos de soledad ellos aprovechan también para hacer sus cosas extrañas, lo que estamos hablando, tabla Ouija y otros juegos diabólicos que suelen haber. Entonces, como digo, es más control como de los padres. Son las opiniones de la gente en las calles de Neiva. ¿Qué piensa, psicóloga Marisa Rocío? Mire que básicamente uno puede decir que estas opiniones son muy acertadas en muchas cosas. Uno, hace falta evidentemente mayor acompañamiento de los padres de familia para los hijos. Los hijos están mucho tiempo solos en casa, mucho tiempo expuestos a los riesgos que conllevan algunas páginas o algunas redes sociales, y se ha descuidado un poquito la parte de la formación intelectual en ellos, porque es que es más fácil dejarlos con una niñera del televisor, la calle, en fin. Hace falta más asesoría, más orientación, que en los hogares se aborden estas problemáticas como una tertulia familiar, y que se conozca no solamente la opinión de estos jóvenes o de estos niños, sino qué interpretan ellos o qué consideran ellos que puede favorecer o perjudicar la realización o la participación de este tipo de actividades. Por otra parte, el aprovechamiento de ese espacio, de esos tiempos libres, conlleva a que los jóvenes o a que los niños no estén utilizando o no estén desarrollando actividades que los pongan en riesgo, como este tipo de juegos, que de hecho siempre alrededor de este tema se entretejen fuerzas ocultas y se deduce que hay una implicación maligna, digamos, porque genera algo genera en la psiquis humana. Entonces es mejor no jugar con candela, es mejor no exponerse a esas situaciones. Y de otra parte, en las instituciones educativas, en las escuelas o en los colegios, debe haber también una permanente supervisión de los juegos que realizan estos niños, porque algunos los han jugado en las horas del descanso. Entonces, qué bueno que padres de familia, es decir, toda la comunidad educativa se una en torno al seguimiento y a la denuncia o a la coordinación entre ellos mismos, para que se identifiquen situaciones y se ponga un límite de manera oportuna para que esto no se vuelva un hábito insaludable para nuestros niños. 6:54 minutos. ¿Qué hacer para evitar que los niños caigan en juegos que puedan trastornarlos? Ese es nuestro tema del día. Hay más opiniones en las calles de Neiva. Pues básicamente necesitan estar más pendientes los papás, y en los colegios igual, y yo pienso que darle charlas y hablarles mucho sobre el tema y del peligro que eso amerita. Eso hay que empezar por casa, haciendo una vigilancia muy buena sobre los niños, llevándolos a ocuparse en cosas que los lleven a cosas buenas, ocuparse de su estudio. Y no dejarle mucha libertad, porque es que eso es lo que los daña a ellos, que ellos buscan otros espacios y agarran eso.
Entonces, pues, ese es el daño que pueden causarle eso, porque ellos buscan el modo de cómo encontrar una diversión, pero caen en eso, y eso es malo. El tema de los juegos peligrosos en los niños, ese es un problema de hogar, primero que todo, es un problema de sociedad, es un problema de direccionamiento académico por parte de las instituciones, e de igual manera es un problema de Estado. De hogar, porque nosotros los papás tenemos que estar muy pendientes de nuestros hijos, de las actividades que ellos realicen. Nosotros hoy en día nos dedicamos simplemente a la parte económica, a conseguir dinero, y los dejamos a ellos muchas veces solos. Ellos quedan con internet, quedan con tablet, quedan con celular, quedan con cualquier medio, en los cuales son muy posibles víctimas vulnerables de este tema. En la parte académica, porque en las instituciones desafortunadamente el Estado le quitó mucho poder a la educación, a los colegios, a las instituciones, y hoy en día esos temas no se tratan, como si cuando yo era niño sí nos advertían y sí había mucha cohibición respecto a eso. Es falta de cultura y de los padres que hagan otras actividades, porque el gobierno tiene muchas actividades y gratis, para que los niños no tengan esos juegos que son malos para la salud, para todo. Bueno, yo creo que lo primero viene de la casa, que los papás los enseñen, les adviertan, los prevengan de todas situaciones de brujería, de juegos, de esas cosas que solamente los llevan a cosas negativas. Entonces es formación desde la casa y formación desde las instituciones educativas, desde la escuela, colegio, que es donde ya eso les abre los ojos a los muchachos. Primero, que todo viene de la casa, de la familia. Permitir que los niños gasten más tiempo que en el estudio de esa diversidad de juegos que son mecánicos, que son ahorita lo último, pues eso va en detenimiento verdaderamente de la formación de muchachos. Sí es importante que se actualicen y que tengan formalidad en todos los aspectos electrónicos, pero ha cambiado mucho la actitud a la época anterior. Se perdieron los principios, la moralidad, se ha perdido muchísimas cosas y ya todo el mundo le quiere las cosas más fáciles. Yo pienso que esto hay que reestructurarlo y hay que hacer un programa muy importante de reeducación desde la familia para este tipo de cosas. Son las opiniones de la gente en las calles de Neiva. ¿Qué piensa, psicóloga? A ver, mire que esta situación debe invitarnos digamos, a evaluar o a reflexionar frente a las condiciones actuales o a las condiciones en general en que estamos educando y formando a nuestros hijos. Establecer cómo es el entorno más inmediato en el que ellos están creciendo y desarrollándose. En ocasiones, ambientes donde aún hay una ausencia de comunicación o hay una ausencia prolongada de los padres, o donde se ven expuestos a situaciones de violencia psicológica o física, o donde la curiosidad de los niños, que es algo natural y necesaria para el desarrollo de sus habilidades, no se orienta de manera oportuna o de manera más positiva, pues obviamente esto se convierte en un caldo de cultivo para que se generen este tipo de prácticas, ¿no? Entonces, acompañar permanentemente, dialogar y sobre todo recapacitar frente al tipo de educación que estamos fomentando al interior de nuestros hogares, porque si nos hacemos los de la vista gorda que esta situación nunca va a llegar a nuestro hogar, o esto es algo que nunca va a ocurrir porque es que eso solamente pasa en los niveles más populares, eso es un error. Esa es una práctica que despierta la curiosidad en cualquier estrato o nivel social. Por ende, los padres de familia sí tenemos una responsabilidad. La comunidad educativa tiene la responsabilidad de orientar y asesorar. Y obviamente los menores de edad de entender y dejarse orientar por los padres o por los adultos responsables frente a este tipo de situaciones, porque pueden resultar bastante afectados en su desarrollo psíquico. Psicóloga, ¿qué hacer entonces? Pongamos un caso, un ejemplo. Si nuestro niño, nuestra niña llega al hogar y dice: mami, papi, estuve jugando esta mañana el juego Charlie con mis compañeros. ¿Qué hacer en ese momento? Lo primero es mantener la calma, porque uno puede asustarse a tal punto de generar un castigo físico o de no creer o de ignorar la situación pensando que eso no es nada, eso no, a mi hijo no le va a pasar nada.
Entonces hay que hablar con ellos, hay que escucharlos y separar o desligar los temores o los estigmas que nosotros a nivel personal tenemos frente a esta situación para entender y conocer qué es lo que este joven o qué es nuestro hijo está haciendo y el por qué lo está haciendo. Si es que se siente solo, si es que tiene curiosidad, si es que quiere vivir experiencias extremas, entonces pues hacerle ver que hay otras maneras de divertirse, hay otras formas de pasar y utilizar su tiempo libre. Y obviamente mantener una estrecha comunicación padre y madre, o adultos responsables para que el uno no se desautorice con el otro diciendo delante del niño eso no es nada, no le dé tanta importancia al asunto, que son cosas de niños, eso pasa. No, eso hay que atenderlo de manera inmediata y oportuna, prestar mucha atención a los comentarios y obviamente a los cambios de comportamiento que ellos presenten, porque independientemente de esto tendríamos que estar descartando que haya un trastorno de la personalidad y para eso es importante la valoración por un psicólogo clínico o un psiquiatra que nos determine si la base de esas conductas atípicas radican en la psiquiatría. ¿Hay algún llamado a los docentes, a las instituciones educativas en ese sentido, psicóloga? Continuar con el esfuerzo que vienen realizando durante muchos años, mantener una estrecha comunicación y seguir trabajando con los padres de familia frente a la responsabilidad que les asiste del seguimiento en casa e informar oportunamente a los padres, a los psicoorientadores sobre una situación que se sospeche donde los niños estén realizando este tipo de juegos y obviamente hablar con ellos abiertamente. Hoy los niños tienen una mentalidad mucho más abierta de la que sería 50 años atrás, entonces hay que hablar sin pena, sin vergüenza y de una manera muy clara y muy concisa, ajustado obviamente a su nivel de madurez mental, para hacerles entender que encuentran una persona que los escuche y los comprenda, más no que les acolita este tipo de situaciones. Pues psicóloga Maritza Rocío López, además columnista del diario La Nación, ha sido usted muy amable, muchas gracias. Muchas gracias, Jesús Antonio, por acá siempre viniendo con el mayor de los gustos. Gracias, psicóloga. 7:02, no se vayan de la sintonía, ya llegan más invitados en vivo, entérate.